Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Les cuento, hace un tiempo, usted recordará si sigue el programa, estuvo Lito Cruz charlando de teatro, charlando de una obra de O'Neill que él está haciendo. Es un amigo de toda la vida, Lito. Yo me acuerdo cuando lo vi hace mucho tiempo haciendo Peer Gynt, el impacto que me provocó ver haciendo Peer Gynt, La leyenda de Pedro, de Ibsen, en el Teatro San Martín, hace mucho. Pero me cuenta una experiencia de teatro en la cárcel que me impactó, porque yo fui varias veces a la cárcel a ver teatro, a la unidad penitenciaria, me acuerdo, número 2, en Córdoba creo que era. Después escribí un artículo en La Nación hace bastantes años. Después fui a la cárcel de mujeres de Seiza y allí participé del taller de poetas, que les mando un gran abrazo a las internas porque hay algunas que son grandes poetas de verdad. Participé del taller de filosofía de la misma cárcel de mujeres de Seiza. Y bueno, y a lo largo de la vida visité otras cárceles trabajando, llevamos teatro a la cárcel, acompañé a gente que hacía teatro en la cárcel para ver cómo era el lugar. Siempre es muy importante poner el cuerpo en estas cosas, no que te lo cuenten, entonces como te lo contaron, haces una nota. Y me encuentro con este libro que quiero mostrar en cámara de María Dutil, que es un libro maravilloso porque recoge la experiencia carcelaria, recoge la experiencia viva carcelaria, es decir, ubica al lector en el hecho vivo, en trabajar dentro de la cárcel, en qué es lo que recoge la experiencia carcelaria, si el teatro sirve o no para modificar la vida de los seres humanos. Y es evidente que sirve para cambiar la vida, sirve para pensar de otra manera. Bueno, está María Dutil aquí con nosotros y dos ex internos de cárceles federales que participaron de este taller. A ver si ahora lo puedo mostrar, porque otra vez lo mostré y no lo pude mostrar. Ahí está, María Dutil, ahí está el libro en cámara, Escenarios carcelarios. Bueno, ustedes saben que siempre está esta idea de la derecha más reaccionaria, más recalcitrante, que siempre están pensando cómo castigar a la persona que está detenida o que está privada de su libertad. Y en realidad es exactamente al revés. Yo sé que por decir esto ya sé que algunos van a pensar no sé, que estoy a favor de los delincuentes, todas esas cosas que dicen para quedar bien con la cámara. Yo creo que es todo lo contrario, que uno tiene que llevar vida y tiene que generar vida, y esto es lo mejor que se puede hacer por una persona que está privada de la libertad y que se va a reinsertar con el tiempo. Bien, enseguida vamos a hablar con ellos, pero les muestro otro libro que me impactó por muchos motivos. Todos éramos hijos de María Rosa Lojo, a quien usted conoce, bueno, doctora en letras, con una enorme trayectoria como poeta, como varias novelas, etcétera. Lo vamos a conversar con ella. Pero este libro es entrañable también para mí. ¿Por qué? Porque ¿dónde pasé yo desde los 3 años de edad hasta los 17, 18? En Castelar, y el libro se desarrolla, muy buena parte del libro, en Castelar, mostrándonos que ese colegio Sagrado Corazón, que tenía unos muros muy altos y donde estaban, la verdad, entre nosotros las chicas más bonitas estaban, y nosotros íbamos ahí a ver en fin, a ver si podíamos conquistar alguna de las más bonitas. Y había un muro, después este muro ya no está más. Lo que ocurre en ese colegio en la época de la dictadura y antes de la época de la dictadura es muy fuerte, es muy potente, como también todo lo que cuenta María Rosa en esta novela, que tiene que ver con un momento, y diría incluso un momento de transición, porque en el año 71, por ejemplo, quizás ni imaginábamos lo que iba a ocurrir en el año 76, 77. Una novela muy bien escrita, muy intensa, y está María Rosa Loja con nosotros. Una pregunta que seguro va a despertar algún tipo de conflicto, ¿no? Ahora todo el mundo cree que hace novela negra. Para mí la novela negra era un estilo, la novela negra, la novela sucia, era un estilo fácilmente de enmarcar en alguna época de mi vida cuando estudiaba esas cosas y actualmente. Y de pronto me encuentro La primavera del mal. De pronunciar bien este apellido me va a costar, porque no sé, ahí está. F.G. Hagenbeck, parecería, ¿no es cierto? La primavera del mal. Un amigo mexicano que realmente ha escrito un libro muy intenso. Yo no sabía que esa frontera entre Estados Unidos y México y la droga comenzaron con chinos que se dedicaban al comercio de droga. Bueno, está con nosotros. Y El reino de los hombres sin amor, siglo de oro,
quizás no es una novela negra. Es más, para mí no es una novela negra. Pero bueno, ¿por qué no preguntarles a ellos, ¿no? Un escritor mexicano y un escritor español. Y por último, ustedes saben que mi amor por el psicoanálisis y por el teatro ha sido permanente en la vida. Tengo récords de analizante o de analizado. Literatura y psicoanálisis, ¿no? O literatura con psicoanálisis. Dos autores, vamos a pronunciarlo bien, ¿no? Flor Codagnone, bien Quiroga. Nicolás Cerruti. Y el prólogo de un amigo, que es Andrés Neumann, gran escritor que ha estado muchas veces aquí, El signo de lo irrepetible, un libro verdaderamente apasionante. Bueno, todo esto, por supuesto, y agenda, y películas, hay hoy en Otra Trama. Pero ya mismo voy a saludar a los amigos de Escenarios Carcelarios. María Dutil, hola, Horacio. autora del Hola, libro, Osvaldo. ¿cómo Bien, estás? todo bien, muchas gracias. Cintia y Horacio. Decime tu apellido. Cordero. Cintia Cordero, Horacio. Domenichetti. Domenichetti. Hablemos de Escenarios Carcelarios, de cómo ha sido tu experiencia de trabajar con gente privada de su libertad. Y bueno, como vos contaste, el libro es una recopilación de los primeros 2 años de trabajo, cuando empezamos con Lito Cruz, que lo nombraste, llevando una obra de teatro que hacíamos juntos, Sueños de Milongueros, una obra de amor y de tango. Y por las devoluciones, por la repercusión que causaba en los internos, dijimos, acá pasa algo más que en un teatro en la calle, acá pasan otras cosas, ellos reciben otros valores. Y bueno, y así fue, nos dieron cartas, nos pidieron cosas, y así es como que después de esa gira carcelaria que hicimos por todo el país, en las cárceles federales, con esa única obra, llevamos otras obras de teatro, a pedido un poco de los maestros también, porque nosotros trabajamos con el ciclo lectivo en las cárceles. Entonces llevamos obras, como te contaba, Lito, porque yo lo vi. Con la historia. Claro, con la historia argentina, claro. Entonces llevamos Dorrego y Lavalle, San Martín y Guido, el éxodo jujeño. Ellos debatían después de la obra y bueno, se armaban charlas muy interesantes, muy interesantes. Ahora vamos a volver con María. Cintia, ¿qué hacías? ¿Qué teatro hiciste en la cárcel? ¿Qué personajes? ¿Para qué te sirvió? A mí me tocó trabajar con Pancho Ramírez y la Delfina en una obra. Yo estuve 3 años y medio detenida, de los cuales 2 años y 8 meses participé de los talleres teatrales con María. Tenía mi profesora de taller. Y en sí me ayudó particularmente yo como persona en crecer más allá, ¿no? Y la mente de uno, que, o sea, el hecho de que parece que el contexto del encierro es como que todo termina ahí, y no, al contrario. Yo sabía que un tiempo tenía que estar ahí, y bueno, el hecho de la educación y teatro fue uno de los talleres. ¿Y sos buena actriz? A mí me gusta. O sea que puedes seguir ahora. Lo estoy siguiendo, lo estamos siguiendo en el Teatro La Mueca hasta noviembre, ¿no? Vamos a estar ahí todos los sábados a las 7 de la tarde. Nosotros 2 y integrantes más del elenco. Vamos a Horacio. ¿Cómo es tu experiencia en teatro, teatral? ¿Y qué significaba el teatro cuando estabas privado de la libertad? ¿Qué significaba el teatro para vos? Bueno, buenos días. Mi nombre es Horacio, como dijo ¿Tu apellido? Domenichetti. Bueno, la experiencia teatral que tuve en la cárcel para mí fue muy valedera por el sencillo hecho de que me sacó del contexto de encierro, en primer lugar. En segundo lugar, con el teatro solamente no viene nada más que esas ideas. Con el teatro aprendés, porque aprendés historia. Claro. Por ejemplo, cuando hicimos Bandidos Rurales, de Hormiga Negra, claro, te transportás a 1861 y ahí empezás a pensar quién era el caudillo de esa época. O sea, te interiorizás en el tema y empezás a estudiar. ¿Por qué se convirtió en bandido también? ¿Y por qué se convirtió en bandido? Por la represión de la sociedad rural y todo el tema ese de los campesinos y el tema de los gauchos mezclados con los indios. Bueno, se aprende fundamentalmente. Y bueno, culturalmente uno evoluciona. ¿Y qué papel hacías, Horacio? Yo hacía de Hormiga Negra, el mismísimo Hormiga Negra. El gaucho malo. El gaucho malo, que en realidad era un ser perseguido y por los terratenientes, digamos, que los utilizaban a los gauchos para los trabajos sucios
para ellos poder ascender en política o en lo que sea. Bueno, los terratenientes siempre usaron a los gauchos para el trabajo sucio. Exacto. ¿no? Y ellos mandaban a ajustarle, decían ellos, las clavijas a aquel pituco que me quiere hacer sombra en la gobernación de la provincia. Los apellidos famosos del país, ¿no? Que no te lo voy a poner. Sí, sí. María, y en tu caso, ¿no? Que tenés un currículum importante en danza, en teatro, tenés una enorme formación. En tu caso, ¿qué significa tomar contacto con el mundo carcelario y trabajar dentro de ese Para universo? mí es apasionante, es una pasión, me encanta, me comprometo. Incluso, bueno, yo no sé si sabés que mi hermano era Carlos Dutil. Él escribió La Bonaerense, la historia criminal de la policía de la... No, el libro, junto con Ricardo Rajenders, la historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y cuando él lo estaba escribiendo, yo le pregunté por qué hacía algo tan complicado, tan peligroso. Y me dijo, bueno, María, alguien tiene que hacer las cosas. Y bueno, yo considero que a mí me tocó hacer esta. Y por eso la hago así, con todo. Y como te decía él, estos bandidos rurales, por ejemplo, fue un tema que nos dio Pacho O'Donnell para hacer, porque dijo, bueno, si están llevando obras de la historia argentina, para que ellos actúen, que fue el pedido, queremos actuar, dije, bueno, hagan los bandidos rurales, que seguimos con la historia argentina profundizando, pero desde el lugar de los primeros habitantes de las cárceles. ¿Tuviste rechazo dentro de la cárcel? ¿Tuviste aceptación? ¿Te recibieron bien? No, aceptación absoluta. Es difícil, porque a veces hay requisa, o el actor se te va en libertad, o viste, el protagonista lo trasladan a Rawson, y bueno, y hay que armar rápidamente, pero ellos ya entendieron cómo es el idioma del teatro. Y algunos no solo actúan, algunos hacen la utilería, los facones, todo, hicieron el vestuario, algunos la música. Juan Carbone, por ejemplo, él hacía la música para nosotros en la unidad donde estaba detenido ex callejeros. Cintia, vos como actriz y como persona que estuviste privada de la libertad y que ahora no estás privada de la libertad, esa experiencia, ¿podrías decir que fue central en tu vida, que fue importante en tu vida, o que fue una experiencia que te ayudaba a vivir únicamente adentro de la cárcel? ¿Qué es lo que pasa fuera de los muros con eso? No, fue algo, o sea, agradable dentro de todo para mí. A mí me gusta, yo comparto desde el primer momento que se hicieron los talleres y lo que le decía a María ayer, la continuidad también, ¿no? Porque, bueno, anteriormente no era una persona de tener continuidad en nada, digamos. Claro, y ahora es como que ahora más responsabilidad, compromiso. Y está bueno, a mí me gusta, me ayuda y bueno. ¿Y en tu caso, Horacio, vas a seguir trabajando en teatro? Sí, justamente me estaba acordando de algo que le hablaba hoy con ella. Una vez yo leí mejor dicho, un reportaje que le hicieron a Nicolas Cage. Y él dijo, si yo no hubiera sido actor, hubiera sido delincuente, ¿no? Y yo me digo a mí mismo, si yo hubiera sido actor, no hubiera sido delincuente. O sea, si hubiera llegado al teatro antes, no hubiera sido delincuente, esto estás diciendo. Ahí es una cosa bastante... Interesante lo que dijiste, fuerte lo que Claro, dijiste. es verdad. Si el teatro hubiera llegado antes, no hubiera delinquido, es fuerte eso, ¿no? Mirá vos, qué loco, ¿no? Bueno, ojalá que sigas en el teatro. No, estamos con la obra, como dijo ella, de vuelta, de paso pasamos el recibo. ¿Cómo es la obra? Esta es El cajero que fue hasta la esquina. El cajero que fue hasta la esquina. Es una farsa jurídica, justamente así que el tema, todos los sábados a las 7, 19 horas, en La Mueca Cabrera 4255. Gracias María, gracias Cintia, gracias Horacio. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias Osvaldo por invitarme. Voy a cambiar de mesa y como les dije voy a saludar a María Rosa Lojo, castelarense. Castelarense, ella cómo cambió el pueblo, ¿no? Sí. Es otra cosa. Sí, en algunos casos para bien, en otros hay cosas que no me gustan tanto, porque cambió bastante la calidad de vida de cuando éramos chicos. Claro, que caminábamos tranquilos por todas partes. Sí, no había rejas ni... Los muros altos eran los del colegio, nada más, como dijiste al principio, pero no en las casas. En tu novela está presente, hay muchas cosas, ¿no? Pero está presente el colegio, Mucho. Con un ala
progresista importante que yo desconocía, porque yo no iba al colegio. Sí. Ni siquiera iba a la Inmaculada, ¿entendés? Ni a la Inmaculada Sí, iba. pasó en los dos colegios. Y en los dos colegios hubo todo esto que cuenta la novela. ¿Qué cuenta la novela? ¿Qué podemos narrar? Bueno, la novela, las dos primeras partes que en realidad se llaman actos, la novela está dividida de manera muy teatral en actos, porque tiene mucho que ver con el teatro. Y termina con una obra de teatro. Y termina con una obra de teatro. Sí, la novela cuenta la transformación de un grupo de adolescentes que van a dos colegios religiosos, muy cerca el uno del otro, el Sagrado Corazón y la Inmaculada, durante los años que siguen al Concilio Vaticano II, que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica y en la visión del cristianismo. Sí, el tercer mundo, ¿no? Ahí comienza la Iglesia del tercer mundo a partir de los documentos de los obispos de Medellín. Y bueno, los creyentes, y sobre todo los más jóvenes, que adhieren con mucho fervor a esta posición nueva de la Iglesia, comienzan a tener otra percepción de lo que significa la caridad y de sus deberes para con los demás. Si antes la pobreza se vivía como una condición en cierto modo naturalizada, bueno, había pobres, los cristianos tenían que ayudar a los pobres para ser buenos cristianos, la pobreza empieza a verse como consecuencia de un orden social injusto que tiene que dejar de existir. Y bueno, a partir de ahí empiezan aventuras vitales para muchos de estos jóvenes que se comprometen en acciones sociales, algunos en acciones políticas, mientras van viviendo los conflictos propios de la adolescencia y que se mezclan con toda esta transformación del mundo, acelerada, porque en pocos años pasa de todo en la Argentina, y bueno, a la conflictividad natural que los enfrenta a sus propios padres, que todas las generaciones tienen. En un momento dado, un personaje de la novela, que es el cura Aguirre, dice, bueno, que todas las generaciones serán juzgadas por sus propios hijos, hagan lo que hagan. A esa conflictividad normal, digamos, se suma todo el hervor, el cambio sociopolítico que se da en Bueno, en de hecho hay Argentina. uno de los sacerdotes que vive con una mujer en la Sí, novela. el padre Juan. El padre Juan. Que es un cura tercermundista. Bueno, primero no vive con ella, o sea, se encuentran en la escuela Sí. porque ella es profesora. Entre los dos deciden armar la representación conjunta con alumnos de las dos escuelas de una obra de teatro que es Todos eran mis hijos, Arthur de Miller. Arthur Miller. Una obra muy buena que tiene que ver con la hermosa obra. responsabilidad, ¿no? Absolutamente. Y bueno, por supuesto con la relación padres e hijos y el juzgamiento de los padres por sus hijos. Es decir, bueno, ¿qué han hecho ustedes con el mundo? Y hay algún padre bastante siniestro en tu novela, ¿no? Que como que cuestiona duramente lo que hace el hijo. Sí, no es tanto un personaje siniestro, es un personaje en definitiva, sobre todo al final, ¿no? Destruido y vulnerable también. Claro, al final sí. Se humaniza mucho Se humaniza, este claro, personaje de Milovich Es verdad, al es final de verdad. la novela, porque también es un ser sufriente al que le han arrebatado su hijo. Claro. Y justamente cuando se lo arrebatan, entiende la dimensión del afecto. Pero que ahí los liga a los cambia, dos. ahí hay un cambio radical sí. en él, ¿no es cierto? Es una novela que cuenta una época, que marca un tiempo. Yo no sabía que en el Sagrado Corazón estuvo Duquier, ¿no? Leonie Duquet fue Duquet. catequista en el Sagrado Corazón. Creo que bueno, uno de los aportes que puede dar este libro es mostrar esa cara de la Iglesia tercermundista que nace bueno, de la mano de gente muy joven, algunos de ellos muy jóvenes, eran seminaristas y curas jóvenes, que se expande entre los alumnos, los discípulos, y bueno, todo ese otro lado de la Iglesia Católica, en la juventud, que no está demasiado desplegado ni visible en la novela argentina. No está desplegado, incluso históricamente. Sí. Ahora tenemos, por ejemplo, gente que yo admiro y respeto, como los curas villeros, ¿no? Bueno, Que, estos son sus padres. exacto, en cierto modo. claro, tipo el Padre Pepe, ¿no es Sí, cierto? sí. Que es la iglesia que a mí, esto es una idea personal, ¿no? Sí, Es la sí, iglesia sí. que yo defiendo, que a mí me gusta. Pero también, y esto es importante decirlo, es la obra de una escritora. Sí, es una novela, Es no una es un novela, ensayo, no ni es un pretende ensayo. serlo. Exactamente. Claro. Con
algunas cosas autobiográficas, somos del mismo pueblo. La obra la representamos realmente en la escuela. Exacto, todos sí, eran mis hijos. me enteré, le pregunté a amigos míos castelarenses y me contaron, no, esa obra se hizo, Sí. me dijeron. ¿Y qué significa en tu producción? Probablemente la obra más autobiográfica, pero yo recuerdo Finisterre, recuerdo La Princesa Federal. Hay una anterior, Árbol de Familia. Árbol de Familia, En cierto modo, esta es la continuidad. Árbol de Familia es una gran biografía familiar que cuenta un poco la historia más lejana de la inmigración española, de los dos lados familiares de la narradora. Y acá, bueno, esa narradora elusiva, ese yo que aparecía y desaparecía, sí está mucho más visible, si bien no es una novela narrada en primera persona, es una novela de tiempo desdoblado, donde la narradora se desdobla en la mujer mayor que recuerda su pasado y la niña y la jovencita que fue. Cuando hacía teatro y cuando vivía todo este clima de revolución de pensamiento, de cambio en todo, desde la misa que dejó de decirse en latín, claro. Los curas y las monjas, bueno, que se sacan sus hábitos y se visten igual en forma, bueno, austera, obviamente. Y que se acercan a la comunidad. Que se acercan a la comunidad, que deciden no vivir en los muros del colegio y van a vivir afuera, ¿no? Van a vivir en Ituzaingó, a casas modestas. Contás vos, yo digo lo que vos contás. Sí, eso ocurrió, yo lo vi. Y bueno, no todos los jóvenes de la novela van a terminar siendo militantes, algunos sí. Hay dos artistas, uno de ellos es la narradora, no es la narradora, es en realidad la mirada, la focalización, es una chica a la que tiene el apodo de Freak así, pero no Freak en inglés, sino Freak. Sí. Y es la que más siente. ¿Por qué le pusieron Freak? Bueno, hay un motivo que se explica. Porque ella hace pinturas extrañas, eso es lo que ocurre. Es una chica que tiene vocación para el dibujo en principio, después va a convertirse en escritora, tiene una vocación para el dibujo y pinta hace dibujos sobre los cuentos de Borges, que es un autor que descubre tempranamente dibujos muy raros. Por eso una condiscípula temporaria, que es una visitante norteamericana, dice que los dibujos son really freak. Claro. Y de ahí sale ese Bueno, y una de las sobrenombre. chicas del colegio fue doctora en letras, poeta, escritora, que sos vos, María Rosa Lojo. Sí, siempre hay muchos elementos con una enorme trayectoria personales en la novela. Investigadora principal del CONICET, entre otras cosas, ¿no? Escritora, gran poeta. Bueno, muchas gracias. Al contrario, Osvaldo, gracias por haberme dado este espacio. No, por favor. Como dijiste vos, es una novela entrañable y creo que, bueno, además de lo que pueda haber de mí, representa lo que vivió mi generación. La nuestra. La nuestra, exactamente. Y me emociona muchísimo que haya salido en el mes donde se descubrió al hijo de Estela de Carlotto, al nieto de Estela de Carlotto, que fue una conmoción impresionante para mí. Qué impresionante que fue eso, ¿no? Un fenómeno de sincronicidad, hubiera dicho Jung. Las dos cosas que salen juntas. Gracias, María Gracias Rosa. a vos. María Rosa Lojo, lea la novela, encuéntrese con la novela. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.